19 al 21. 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, ahora escuchen bien, no me llaméis Noemí. El nombre Noemí significa placentera. No me llaméis placentera, sino llamadme Mara. La palabra Mara significa amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Podríamos decir que era una vieja amargada. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿A quién le está echando la culpa de su situación? A Dios. Dice, no tengo herencia, soy una sierva, no hay nadie que perpetúe el nombre de la familia, ni para qué va uno a servir a un Dios así. Si tan solo ella hubiera entendido el plan que tenía Dios, no hubiera renegado contra Dios. Nos dice en el capítulo 1 y el versículo 22, que llegaron en la época de la cosecha de la cebada. Eso es más o menos en la época de marzo o abril, la época de Semana Santa. Esa es la cosecha de la cebada. Noten lo que dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. ¿Ustedes creen que fue coincidencia que llegaron precisamente en la época cuando la cebada se estaba cosechando? En absoluto. Toda esta historia la está moviendo Dios providencialmente porque Dios tiene un plan. Satanás tiene un plan. Él dice, son de Judá, para Moab se van. Se corrompen allá con las mujeres de Moab. Oh, pero me salió mejor, se murieron. No hay nadie que recupere la herencia. No hay nadie que recupere la libertad de Noemí. No hay nadie que perpetúe el nombre de la familia. Problema resuelto. Pero lo que no sabe Satanás es que Dios ha permitido que él expulse a esa familia allá porque Dios tiene un plan muy especial. Ahora, noten lo que dice el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Cómo es la cosa? ¿Un qué? Oh, un pariente de su marido. Eso es muy importante, no lo olviden. Un pariente de su marido. Hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y ahora escuchen bien. Noemí no es la que le da la idea a Ruth. No le dice Noemí a Ruth, mira, ve y cosecha ya en el campo de Booz a ver si le caes bien. No, es idea de Ruth, sin saberlo. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora, lo que iba a hacer Ruth era venir detrás de los segadores para recoger las espigas que quedaban. Saben que en las leyes de los judíos se prohibía cosechar completamente el campo. El dueño del campo debía dejar ciertas espigas para que los pobres pudieran venir a vendimiar el campo. Esto demuestra la pobreza que tenían Noemí y Ruth. Que Ruth tuvo que meterse detrás de los segadores para cosechar las vendimias, lo poco que había quedado. Y lo hizo precisamente en el campo de ¿quién? En el campo de Booz, quien era familia de ¿quién? Quien era familiar de Elimelech. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante eso? Escuchen bien. Porque según las leyes hebreas, las leyes de los judíos, se podía recuperar la herencia perdida
que se había vendido, que Elimelec había vendido cuando se fue a Moab, se podía recobrar la herencia perdida. Noemí nuevamente podía ser señora de su heredad. Y el nombre familiar se podía perpetuar si un familiar cercano pagaba el precio para comprar lo que se había perdido. Y ese familiar se podía casar con la esposa del difunto, o en este caso con Ruth, y podía así perpetuar el nombre de la familia para que no desapareciera de la historia. Note lo que dice en Levítico 25:25. Vamos a leer estas leyes hebreas de redención. Levítico, el capítulo 25 y el versículo 25. Aquí está hablando de recuperar la herencia que había vendido Elimelec. Dice en el versículo 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, en realidad en el hebreo no dice algo, dice cuando vendiere su posesión. Ahora escuchen bien. Entonces su pariente más próximo, su familiar más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esa palabra rescatará significa recuperar pagando un precio. Es decir, pagaba el precio y recuperaba lo que se había vendido. ¿Cuál era la forma en que se podía recuperar la herencia que se había vendido? El familiar más cercano pagaba el precio y compraba de nuevo lo que se había vendido. Ahora, ¿qué tal si un individuo se había vendido él a esclavitud? Porque la gente también se podía vender como esclavos. Note lo que dice Levítico 25 y el versículo 48 y 49. Dice aquí, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Escuchen bien, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. La palabra rescatará que significa comprar pagando un precio. O un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cómo se iba a rescatar él mismo si se había vendido a servidumbre? La única forma en que podía ser librado de servidumbre era que un familiar cercano pagara el precio. La única forma de recuperar la herencia que se había vendido era que un familiar pagara el precio. Y saben que la única manera, no voy a leer el texto, pero ustedes lo tienen en su lista, Deuteronomio 25:5, dice que si un marido moría sin hijos, o si los hijos se morían, el pariente más cercano tenía que casarse con la esposa del difunto para perpetuar el nombre de la familia. O sea que la única forma en que Noemí podía recuperar el patrimonio vendido, la única forma que podía nuevamente gobernar sobre su heredad, la única forma en que podía perpetuar el nombre de la familia de Elimelec era si un pariente cercano pagaba el precio para rescatar lo que se había vendido y lo que se había perdido. ¿Y qué era Booz? Era un pariente cercano ¿de quién? De Elimelec. Es decir, Booz podía recuperar lo que se había perdido. Ahora voy a cortar la historia. Ustedes pueden ir al capítulo 4 y el versículo 9 y se van a dar cuenta allí que había un pariente más cercano que Booz. Y Booz le dijo, mira, tú eres más cercano, así que te conviene a ti redimir lo de Elimelec. Y él dice, está bien, yo pago el precio y yo lo redimo. Y le dice Booz, pero dicho sea de paso, tienes que casarte con Ruth también. Él dice, no, entonces no. Paso. Ese no era el individuo que debía redimir lo que se había perdido. El que debía hacerlo era ¿quién? Era Booz, porque Dios tenía un plan especial con Booz. Note lo que dice en Ruth el capítulo 4 y el versículo 10. Ruth el capítulo 4 y el versículo 10 sobre este asunto. Dice allí, en Ruth 4:10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón. Ahora escuchen bien.
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Pregunto, ¿iba a continuar el linaje de Elimelech de la tribu de Judá? Claro. ¿Se iba a comprar el patrimonio perdido? ¿Cómo no? Nuevamente iba a haber alguien que gobernara sobre el patrimonio de que había sido de Elimelech. Claro que sí. Ahora ustedes dicen, pero pastor, está bien, pero ¿qué importancia tiene todo esto de lo cual usted ha hablado? Oh, llegamos al clímax de la historia. Note lo que dice en Ruth el capítulo 4 y el versículo 13. Ruth el capítulo 4 y el versículo 13. Dicho sea de paso, si hasta ahora han estado durmiendo, es hora de despertarse, porque ahora viene lo bueno. No solamente los que están aquí en esta noche, sino también aquellos que están viendo por vía satélite, por televisión en diferentes partes del mundo. Note lo que dice en el libro de Ruth, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice lo siguiente: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fíjese qué era lo que había hecho Dios. Había importado a Ruth de Moab. Satanás expulsó a Elimelech y a su familia a Moab, porque quería impedir que de esta familia viniera la simiente. Así que Dios dice, no, pero lo que voy a hacer es de allá voy a importar a la que va a traer a la simiente. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Más de lo que sabían. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Y ahora escuchen el versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. ¿Por qué es importante eso? Por la sencilla razón de que del linaje de David nacerá ¿quién? El Mesías prometido. Ahora, el libro de Ruth termina de una forma muy extraña. ¿Quién termina una historia de amor con una genealogía? Y uno dice, ¿cómo va a terminar el libro? Hubiera sido bueno que terminara y se casaron y tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Pero el libro termina con una genealogía, con un linaje. Sería bueno examinar ese linaje. Noten el versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, para ver algo muy interesante. La genealogía de Jesús. San Mateo, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 5, 6 y 16. Dice en el versículo 5, en realidad vamos a empezar en el versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y luego si continúan el linaje,
Llegan al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,